Dios les bendiga, les habla su hermano José Ramírez. Hoy quiero hablar acerca de un tema que he intitulado Las manzanas más vendidas del infierno. Y quiero leer para eso Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, que dice: Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Todos los pecados señalados por Dios tienen una sola sentencia: muerte y condenación eterna. Satanás es efectivo en ofrecer sus manzanas como en el Edén, pero todas sus manzanas tienen gusanos mortales para el alma del hombre. Todas son tóxicas, venenosas, aunque parezcan inocentes e inofensivas. Son muchos los que han caído en la seducción del pecado sin considerar el precio que pagarán por esa manzana suculenta y las consecuencias que dejan no solo para quienes las consumen, sino también para su familia, para su entorno y el círculo en donde se desenvuelven. Por eso Dios llenó la Biblia de advertencias a no caer en el pecado de la corrupción sexual. Efesios 5:5 dice: Porque sabéis esto, que ningún fornicario o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. El pecado es una encrucijada de dos caminos en donde decidimos ir al cielo o al infierno. Nosotros escogemos qué camino vamos a seguir. Por eso sigue hablando la palabra en 1 Corintios 6:18: huid de la fornicación. El pecado sexual es el responsable de divorcios, de suicidios, de homicidios, del contagio de enfermedades venéreas y otra mortal como el SIDA. Esto es tan serio que debemos llamar a la atención, que debería abrir la ventana de la expectación y detenerse por un momento. Esa persona que está pensando en pecar y meditar no solo en el deleite momentáneo del pecado, sino en las consecuencias trágicas que éste deja. Proverbios capítulo 5, versículos 3 y 4 dice: Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo y agudo como espada de dos filos. Por eso, sé sabio. Oye las advertencias de Dios. Proverbios 4:26 dice: Examina la senda de tus pies y todos tus caminos sean rectos. Pero el diablo tiene la habilidad de presentar al pecado como un viaje turístico por la vida. Pero él siempre va a ocultar los precipicios que están detrás de cada experiencia de pecado. Si elegimos el camino del pecado, no solo estamos escogiendo irnos voluntariamente al infierno, sino que estamos escogiendo renunciar a la herencia en Dios. El ministerio quedará manchado, aunque luego sea perdonado. El nombre del Señor será blasfemado entre los impíos. El pecado sexual trae la ira de Dios, no solo sobre quien lo comete, sino también sobre los descendientes de la persona. Dice Éxodo 25, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Pablo hace una exposición magistral de las consecuencias del pecado y alude a que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. En este texto, tácitamente, Pablo está diciendo que la ira de Dios se manifiesta en que los hombres se depravarían en el pecado.
En Romanos 1:26 Pablo dice que Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y en el versículo 28 del mismo capítulo 1 de Romanos dice que Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. La consumación del juicio es que Dios se aparta del hombre. Y el Señor Jesucristo dijo en Juan 15:5, porque separados de mí, nada podéis hacer. La mayor ruina para el ser humano es cuando la presencia de Dios se retira. Esto lo entendió Moisés cuando dijo a Dios en Éxodo 33:15, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y el versículo 14, dijo el Señor a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Eso fue lo que Dios le prometió a Josué cuando lo llamó a ocupar el lugar de Moisés delante del pueblo de Israel. Eso está en Josué 1:9 que dice, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. El pecado no es una aventura sin consecuencia, es más serio de lo que la gente piensa. Isaías 59:2 dice, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Hay quienes usan la influencia que tienen en su persona famosa ante el mundo para promocionar la vida loca. Es como un llamado a vivir desenfrenadamente, pero eso no es otra cosa que una carrera a la muerte, la carrera al infierno, en donde el premio es precisamente la muerte y la condenación eterna. Si usted está en esta carrera de la muerte, está caminando en pecado, entonces deténgase. La banda de rock AC/DC tiene una canción que se llama Speedway to Hell. Eso es carretera al infierno. El cantante Bon Scott, él cantaba, no me detengas, porque voy en la carretera del infierno, bajando, festejando. Mis amigos también estarán allí. Sí, voy hasta allá abajo, en la carretera al infierno. Bon Scott murió en 1980 de una sobredosis de heroína con alcohol y ahogado en su propio vómito. Y hoy Bon Scott está en el infierno y él sabe que en el infierno no hay amigos. Tampoco es un paseo divertido. El infierno es la realidad del tormento eterno, donde es el lloro y el crujir de dientes, en donde el fuego nunca se apaga y el gusano de ellos nunca muere. Eso lo dijo el Señor Jesucristo en Marcos 9:48. El pecado sexual lleva a las cámaras de la muerte. Proverbios 7:27 dice, camino al Seol es su casa, hablando del pecado sexual, que conduce a las cámaras de la muerte. Una vez que alguien cae en las garras del pecado sexual, detrás de él siempre tendrá una fuerza invisible que lo empujará cada vez más y más a vivir en grados mayores y más degradados de inmoralidad sexual. Quiero decir con esto que ahora esa persona hará con toda naturalidad lo que en un tiempo veía como un aviso de peligro, no cruce la línea, y terminará sepultado en un hoyo de ruina moral. Y no fue Satanás quien le abrió ese hoyo con un payloader o una retroexcavadora. Claro que no. La misma persona se encargará de abrir ese hoyo con sus propias manos día tras día, días y días, meses y meses, hasta el punto
de que ya no pueda salir de ese agujero de inmoralidad. Y una vez estando en el hoyo del pecado sexual, su conciencia queda cauterizada, pierde el sentido de la vergüenza, como lo dijo Dios en Jeremías 6:15, que dice: se han avergonzado de haber hecho abominaciones, ciertamente no se han avergonzado ni aún saben tener vergüenza. Muchos se vuelven apologistas del pecado, justificándolo en vez de reconocerlo y apartarse de él. Por eso dicen ellos que ver imágenes de desnudez en el celular o en el canal por cable no es pornografía, no es pecaminoso, siempre que no aparezcan imágenes y escenas explícitas. Y no saben que ya las escenas y las imágenes, esas escenas más explícitas, ya están instaladas en su mente y en su alma. Pero la palabra de Dios sigue hablando. En el Salmo capítulo 101, versículo 3 dice: no pondré delante de mis ojos cosas injustas. Y no hay nada más injusto e inmoral que la desnudez y la pornografía. El pecado sexual cauteriza la conciencia. Esto es lo que hace posible que no haya freno a los apetitos de la carne. Es lo que hace que los novios vayan más allá de lo debido en su relación y terminen en el hecho de la fornicación. Cuando la conciencia está muerta, ya no oyen la voz de Dios. Cuando la conciencia está cauterizada, ya no son capaces, no son sensibles al llamado, a la voz, a la corrección, a la exhortación del Espíritu Santo y terminan en el hecho de la fornicación. Cuando la conciencia está allí cauterizada, quedaron sordos. Y al principio quizás desacelere los pasos hacia el mal, pero poco a poco va entrando en contacto con el pecado hasta el punto de no importarle ni lo que hace ni las consecuencias que el pecado les traerá. Es como entrar en el río de aguas muy frías. Van entrando poco a poco hasta que su cuerpo se acostumbra a la temperatura fría del agua del río y termina nadando y zambulléndose en esas aguas del pecado. No cometas el error que cometió Sansón, que se acostumbró a pecar y convirtió el pecado en su estilo de vida y terminó sepultado por un edificio filisteo. El pecado, ese pecado sexual, encarcela a las personas que lo cometen. Jesús nos habla de entrar en la casa del hombre fuerte después de atarlo y luego saquear sus bienes. Pero ¿cuáles son los bienes del maligno, del hombre fuerte? Los que cayeron en sus redes, como el insecto que es atrapado por la tela de la araña. El pecado sexual esclaviza a las personas. Jesús dijo en Juan 8:34, todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y segunda de Pedro 2:19 dice, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El pecado sexual es una pestilencia que algún día lo notarán las personas. Así como un embarazo no puede ser ocultado por mucho tiempo, porque algún día habrá el parto y todos se enterarán. Tampoco el pecado puede ser escondido por mucho tiempo, porque la misma palabra dice en Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Acán, él creyó que el anatema
que había enterrado en su tienda nunca sería descubierto, y terminó apedreado, quemado y bajo un montón de piedras. Si tienes pecados ocultos, tienes dos cosas por hacer si quieres escapar del castigo y el juicio de Dios. Primero, confiésalo a Dios. Y segundo, apártate de él y alcanzarás misericordia de Dios. Pero si te niegas a esto, entonces nunca prosperarás. El pecado sexual causa daños a la familia. Primeramente, quiero decirles que el pecado sexual detona una bomba atómica en el cerebro de la gente y derriba todo lo bello que el amor verdadero construyó en el matrimonio. Desde ese momento, el enemigo te hace perder interés por tu cónyuge. Ya las cosas y los detalles sencillos que fortalecían la relación ya no importan. Se vuelven cursis. Esto es señal de que el diablo tiene el control sobre ese matrimonio, sobre esa familia. ¿Qué hacer para reparar el amor cuando es dañado? Lo primero es dialogar acerca del tema. No puedes evitarlo, será peor. Luego se debe reconocer responsablemente la culpa y la responsabilidad de cada uno en el deterioro del hogar. Seguidamente, buscar ayuda en personas maduras espiritualmente y fieles que tengan el testimonio de un hogar sólido y la experiencia en consejería espiritual. La persona más indicada acá debe ser el pastor de la congregación, porque es el padre que Dios puso en tu vida para que te guiara. El pecado sexual puede llevar a las enfermedades sexuales. Óigame, las estadísticas de muerte mundialmente por contagios de enfermedades sexuales son alarmantes, pero los gobiernos prefieren mantenerlas en secreto y solo publican cifras raquíticas de los contagios y de las muertes producidas por esos contagios mortales. Muchos son los famosos que se han contagiado y han muerto por el SIDA. Y el mensaje que leo en esos casos es que el SIDA no respeta jerarquía ni posición social. El SIDA es un asesino silencioso que hoy tiene bajo su poder a más de 40 millones de personas en el mundo y más de 35 millones de personas ya han muerto de esa enfermedad pestilente del SIDA. Esto es lo que dice Pablo en Romanos 1:27. Y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Eso es la consecuencia del pecado, de la promiscuidad, de la falta de lealtad y fidelidad en el matrimonio. Para concluir este tema, yo creo que debe activarse la conciencia y ver con responsabilidad y temor el pecado sexual y sus devastadoras consecuencias. El pecado, como todos, es un contrato que la persona firma con Satanás para servirle. Lo que el diablo jamás le va a mostrar a la gente en ese contrato son las consecuencias del pecado, que son muerte y condenación eterna. Hoy tú decides. Hoy tú tienes la opción de elegir cuál camino vas a seguir, el de la vida o el de la muerte. Deuteronomio 30:18 dice: os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escogeos, pues, la vida
para que vivas tú y tu descendencia. Quiero hacer una sencilla y corta oración por ti. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias por esta palabra que esta hora has traído a mi corazón. Yo te pido que esta palabra, Señor, sea una luz que se encienda en la oscuridad de la tentación y de la seducción al pecado. Señor, que cualquier persona que esté nadando en estas aguas turbulentas de la inmoralidad sexual, de la pornografía, del adulterio, de la fornicación, de la lujuria, de la concupiscencia. Señor, yo te pido que tú lo rescates. Sácalo de esas aguas de muerte como levantaste y sacaste a Pedro. Señor, te pido que esta palabra sea esa fuerza que se active en ese hombre, en esa mujer, en ese joven, en ese ministro, para resistir las tentaciones, el pecado y caminar contigo en la fortaleza de la fe, y que los matrimonios, las relaciones conyugales sean fortalecidas a partir de que tú entres en el corazón de los hombres y las mujeres. Padre, gracias. Que el Espíritu Santo riegue este mensaje y el motivo que me llevó a predicarlo y enseñarlo en los corazones, así como un rocío mañanero. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén.